De manera conceptual, porque esto no es una definición, la definición de matriz es más de carácter de análisis y funcionales. Entonces, esa definición funcional muchas veces no contrapone, sino es que es una definición bastante formal. Pero esta definición de matriz es de carácter conceptual. Dice, diremos que una matriz es una forma de arreglo rectangular en la que sus elementos, o sea, de este arreglo, ¿no?, son datos numéricos, los cuales tendrán una disposición que vayan en filas y columnas. Entonces ya se puede imaginar uno, ¿no? Estos arreglos en general pueden ser agrupados por corchetes o por paréntesis. En otras palabras, para generar nosotros una matriz, tenemos que colocar esos números en filas y columnas y colocarles ya sea entre corchetes o entre paréntesis, y eso para nosotros representa una matriz, ¿no? Una matriz es una forma de arreglo rectangular. ¿Qué es una matriz? Un arreglo rectangular de números, ¿no? Porque sus datos son numéricos. Generalmente estos datos numéricos son números reales, y en el caso de algunas aplicaciones pueden ser números complejos. Entonces, eso es una matriz, ¿ya? Dice, vamos a denotar a las matrices con letras mayúsculas. Ustedes ya esto ya conocen, ¿no? Es una técnica generalmente que se adopta en matemáticas. Las mayúsculas van a corresponder para nosotros lo que son las matrices, ¿ya? Y a los elementos de una matriz, que van a ser nuestros datos, los vamos a denotar con letras minúsculas, ¿no? Acá está. Así, por ejemplo, dice, así, por ejemplo, fíjense, este es un arreglo rectangular, ¿no? Una disposición de números, ¿no? Está en forma rectangular, obviamente, y estos renglones, bueno, no sé si he manejado ese término, se denominan renglones, un renglón 1, renglón 2, renglón 3, también se denominan filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Y a los que están en forma vertical le llamamos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, ¿no? Y a los objetos que están en esta parte, que son datos numéricos, les llamamos elementos de la matriz, ¿no? Elemento de la matriz A. Una matriz vamos a denotar, hemos dicho, con esa letra mayúscula, y al arreglo rectangular, ya sea entre corchetes o entre paréntesis, ¿no? Indistintamente yo voy a manejar en los ejercicios los corchetes o los paréntesis. Entonces, esto es una matriz. ¿Ya? Fíjense, básicamente es bastante sencillo, ¿no? Filas, columnas, elementos numéricos, encerrados en corchetes o en paréntesis. Bastante claro, ¿no? Esto, por ejemplo, corresponde a una matriz, dice, esta tiene ¿cuántas filas? Tiene 3 filas, como se observa, y tiene 4 columnas. Ahora, fíjense, en general, cuando nosotros trabajamos con matrices, una notación que podemos manejar es la siguiente. A ver, vamos a iniciar con esa notación, ¿ya? Una notación que es la siguiente. La matriz A la vamos a encerrar entre corchetes, pero a todos los números que están ahí dentro las vamos a denominar con A sub i j. Ahora, cuando aquí en esta notación dice, por ejemplo, dice vamos a manejar mayúsculas y sus elementos minúsculas. Para cuestiones de comodidad de nuestra teoría, cuando manejamos la matriz A, su elemento casi de manera natural va a ser una minúscula A, en forma genérica. Pero para que este elemento no quede así solo, le vamos a subindizar con 2 índices, uno I y uno J. Este I más o menos va a significar que se trata de la fila I. Aquí, por ejemplo, tengo fila 1, fila 2, fila 3. Si en vez de I yo coloco 1, eso quiere decir que este elemento está en la fila 1. Ahora, si yo coloco 2 aquí para J, eso significa que está en la fila 1, pero está en la columna 2. Por ejemplo, este valor, que es 1,
está en la fila 3, pero en la columna 2. Entonces, si se trata de A, este va a ser el elemento, ¿no? Va a ser el elemento fila 3 y columna 2, ¿no? Este va a ser el A32, digamos. Fila 3, columna 2, ¿no? Entonces, más o menos esta notación se entiende así, ¿ya? Entonces, este elemento, ¿quién sería? La pregunta. Este, digamos. ¿Quién sería? A1, 2. Gracias. Sería el A12. Este sería el A13, A14. Este sería el A21, ¿no? Fila 2, columna 1. Y así sucesivamente, ¿no? Más o menos para darnos cuenta de la notación que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí dice, en general, dice, dice, una matriz A la vamos a escribir como lo que sigue, una matriz A entre corchetes y sus elementos son A y J. Siendo los elementos de A el valor A y J, dice, estos son sus elementos, en forma general, ¿no? El valor I va a tener una variación desde el 1 hasta el M. Ya estoy escribiendo en forma general una matriz. Aquí tiene, por ejemplo, 1, 2, 3 filas. El I que está aquí va a ser para la fila. Entonces tendría M filas. El J varía desde 1 hasta N. Entonces el J haciendo columnas, si es N, tiene N columnas. Ahorita vamos a ver los ejemplos. El índice I denota la posición de la fila, es decir, lo que les decía, ¿no? Si este es 1, entonces está en la fila 1, la posición en la fila, dice. El índice J denota la posición de las columnas, ¿ya? Entonces, nuevamente, si yo manejo en términos de esta matriz A y le pongo, digamos, 5, y aquí le pongo 6 como subíndices, este elemento se encuentra en la fila 5 y en la columna 6. ¿Por qué manejo A? Porque está diferente a esta letra. Como aquí dice, ¿no? Si se tratara de B, entonces la matriz sería B sub IJ, ¿no? Si tendríamos una matriz C, entonces sus elementos que van en corchetes serían los C sub I, J. Esta sería su notación general, ¿no? Sus elementos son C sub I, J. Entonces, esta matriz en forma general se escribe así, ¿ya? Ahora, esta matriz dice, la matriz A en este caso consta, dice, de M filas y N columnas, lo que les decía, ¿no? Ahorita vamos a escribir la forma extensa, ¿ya? Ya, ahí, por ejemplo, tenemos esto. El tamaño de una matriz. El tamaño de una matriz viene determinado por el número de filas y el número de columnas, ¿ya? Entonces, tamaño de una matriz viene determinado por el número de filas y el número de columnas. Así el tamaño de este, por ejemplo, ¿cuánto será? El I representa filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila M. Las columnas, que son estas, J, columna 1, 2, hasta la N. Entonces, esta tiene M filas y N columnas. Entonces, como el tamaño de una matriz viene determinado por el número de filas y el número de columnas, entonces el tamaño de esta matriz es M por N, ¿ya? Entonces, esa es su notación, por si acaso. Si nosotros nos dicen, a ver, vamos a construir una matriz, digamos, qué sé yo, digamos D. Entonces, ¿qué es una matriz? Es un arreglo rectangular de números. Entonces, podemos colocar 1, 2, bueno, luego vamos a utilizar la pizarra ya de manera más ágil. Permítanme para este caso, digamos así, -1, 0, 0,
bueno, discúlpenme por favor, 0, 1, 1, 1. Este lapicito no se maneja muy ágilmente. Aquí algo más la meteremos. Menos 7, menos 4, y aquí un 0, Dios, le ponemos. Un arreglo rectangular de números, ¿no? Hay que colocar entre paréntesis un corchete. A ver, utilizamos paréntesis. ¡Pam! Ahí está paréntesis. ¿Ya? ¿Cuántas filas tiene? 3. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5. El tamaño de esta matriz, 3 por... ¿Cuánto? Dice, es posible también escribir una matriz, esta matriz, en forma general o en forma extensa de la siguiente manera. Fíjense. Esta matriz A, que es A sub IJ, puede ser escrito así, en su forma extensa. Esta forma extensa yo no la escribo generalmente, o la vamos a escribir en algún momento por motivos de explicación, pero yo la escribo así, pero entiendo que es esta. Porque este va de 1 hasta M y esta va desde 1 hasta N, sabiendo que son filas y columnas. La fila 1, fíjense, este elemento, como ya les explicamos antes la teoría, pertenece a la fila 1, todo lo que es el índice 1, este es fila 1, este es fila 2, fila 3, y así sucesivamente hasta la fila M, ¿no es cierto? M filas tiene esto, M. ¿Se dan cuenta? Ahora las columnas. La columna ya se lee aquí, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna N. Entonces tiene N columnas. ¿Estamos? Entonces, esta matriz así escrita es forma extensa, su escritura, ¿no? Esto para términos de explicación. Ahora, fíjense, cuando nosotros vamos a manejar digamos, ustedes se proponen hacer un programita, hasta incluso un diagrama de flujo, digamos, en la materia que les corresponde, en el área que les corresponde, van a tener que manejar, obviamente, fórmulas, ¿no? Pero no vamos a poder manejar las fórmulas si nosotros no generamos algunos términos genéricos, algunas fórmulas generales que nos puedan servir y manejar, digamos, algunos contadores y poder generar, digamos, una cantidad, digamos, de elementos escritos en forma de fila y columna, de manera que podamos generar una matriz nosotros con nuestro software que vamos a crear, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, he escrito lo siguiente. Como aquí la matriz genérica empieza siempre con I y con J, entonces yo me voy a preguntar, ¿quién es la fila iésima? ¿Quién es la fila I? Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3. ¿Quién será la fila I? A sub I, ¿no? Porque esta parte de aquí que he escrito es la fila, perdón, a ver si vamos a escribir, es la fila I. Cuando nosotros decimos la fila I, estamos generando esta variable para poder luego contar, ¿no? 1, 2, 3, hasta donde queramos. Entonces, esta es la fila I. La primera parte. Esta es la fila I, porque va a estar en esa fila, ¿no? Porque si ustedes ven, por si acaso, fila 1, fila 1, fila 1, fila 1, fila 1, ¿no? En todas las posiciones de estas As se está repitiendo el 1. Por eso es la fila 1, ¿no? Esta es la fila 1, obviamente, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, en esta otra, A sub 2 dice, fila 2, fila 2, fila 2, estoy señalando, ¿no? Aquí la 3, ¿no? Fila 3, fila 3, fila 3. Entonces, una fila iésima tiene que tener I en todas las posiciones. Esa es la fila iésima. Ahora, los otros, ¿por qué varían? Alguien diría, ¿no? ¿Por qué este 1, 2, 3? Porque este representa la columna. Está en la columna 1. Este 2 dice la columna 2. Este 3 dice la columna 3. Y así sucesivamente hasta este. ¿Qué columna será este? La columna N. Entonces, esta es la fila iésima. Ahora nos podríamos preguntar, ¿cómo escribiríamos entonces la columna J? Porque esa es
Esa es nuestro contador, que va a ser la J, ¿no? ¿Cómo entendemos? Fíjense, ahora tratándose de la segunda posición, que es la columna, esta es la columna J. Nuevamente les reitero, fíjense, si esta es la columna 1, entonces aquí tendrá que ser columna 1, columna 1, columna 1, toditos son unos. ¿Por qué se les ha colocado toditos unos? Porque es la columna 1. Y aquí, ¿por qué todos tienen 2 en la segunda parte? Porque es la columna 2. Si me preguntan y me dicen cuál es la columna J-ésima, entonces yo tendré que colocar en su segunda posición a todos J. Entonces, para nosotros, esta columna es la, ¿cómo me has colocado aquí ya? Esta es la columna, perdón, ya, esta escriturita que está aquí, la columna J. ¿De acuerdo? Es la columna J. Y alguien por ahí también se pregunta nuevamente, dice, aquí claro varía. ¿Por qué? Porque este está en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3, hasta la fila M. Las J representan la columna J. Muy bien. Entendido, ¿no? Dice, obsérvese que la fila iésima está constituida, dice, por AI1, AI2, AI3, hasta AIN. De aquí he copiado. Ese es el término genérico, ¿ya? Ese es el término genérico. Dice, obsérvese que la fila iésima está constituida, dice, por estos elementos, ¿no? Ahí está, ¿no? Siendo que I varía para todas las filas, dice, ¿no? I varía para todas las filas. Claro, esta I cuando dice varía para todas las filas, si fuera la I fuera 1, sería la fila 1. Si I fuera 2, sería la fila 2, ¿no? Y así sucesivamente, dice, varía, dice. Bueno, lo mismo podemos explicitar para la columna J-ésima, ¿no? No la he colocado. Pero lo mismo podemos explicitar, ¿ya? La columna J-ésima. Además, dice, de esta matriz A, se pueden extraer matrices, arreglos rectangulares, que sean de filas y columnas menores o iguales al tamaño de la matriz original. Esta matriz original, fíjense, que está escrita en forma extensa, esta, ¿no? Dice, podemos extractar algunas matrices. Dice. ¿Qué es una matriz? Nuevamente reiteramos, una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos construir una matriz, ¿de qué tamaño? A ver, que sea de 2 por 3, digamos. Entonces, voy a tener que escribir 2 filas, ¿no? Y he dicho 2 por 3, ¿no? Entonces, digamos aquí 1, 1, 0. ¿Esta matriz de cuánto por cuánto es? 2 filas por 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora alguien puede decir, ¿puedo escribir una matriz de 1 por 4? Claro, 1 por 4, entonces tendría que ser una fila, 4 columnas. Pues colocaríamos aquí cualquier valor, ¿no? 0, digamos, menos 1. Son datos numéricos, hemos dicho, ¿no ve? Ahí está. Es una matriz de una fila por 4 columnas. Y alguien podrá preguntarse, ¿podré escribir una matriz de 1 por 1? Sí. Entonces digo, una fila, una columna, y le coloco un dato numérico, cualquiera. Digamos, a ver, haremos una 5 medios. En apariencia, este elemento puede causarnos incluso alguna especie de confusión con nuestros tratamientos aritméticos, ¿no? Pero no, dentro de este temario, este sería una matriz, ¿no? Puede ser un resultado, ¿no? Puede ser un resultado. En las aplicaciones, por ejemplo, con matrices, este suele ser un resultado de algún problema planteado. Entonces, si la situación se trata de eso, entonces, si la situación se trata de eso, me voy a esta matriz. Dice en esa parte que estábamos leyendo, ¿no? De esta matriz, dice,
yo podría o se podría extractar, dice, trozos o pedazos de esta matriz, de la cual puedo extraer una matriz. Está diciendo que yo podría agarrarlo a todito esto y puedo decir la matriz fila 1, digamos. Entonces le coloco entre corchetes y ¿quién vendría aquí? Vendría el A11, el A12 y así sucesivamente hasta el A1N. ¿Esta matriz de cuánto por cuánto es? ¿Alguien me dice? 1 por 1, N. M. N. N es esto, perdón. Es 1N, ¿ya? Entonces, esta sería una fila, N columnas. Entonces, dice que de aquí nosotros podemos extractar una matriz de ese tipo, que sería así. A este le vamos a llamar posteriormente matriz fila, ¿ya? Ahora, dice también que podríamos extraer una matriz, digamos esta, a ver qué les parece, digamos esta. Voy a sacar, bueno, esta con rojo. Con otro colorcito le colocaremos. Bueno, no sé, cualquiera, digamos esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la escribiré? Entonces, digamos, a ver, bueno, aquí, bueno, una matriz, digamos, no sé, A columna, digamos, le pondremos momentáneamente, ¿ya? No se ve con este color, ¿no? Ya, entonces, este sería nuestra A, una matriz A columna, digamos, vamos a hacer, a ver, le coloco así, entonces vendría el A12, vendría el A22, y así sucesivamente, y el último sería el AM2. Listo, ¿no? ¿De qué tamaño es por si acá esta matriz? 1 por M. ¿Cuántas filas tiene? 5. Nada. Aquí hay una letra M. M. M filas tiene. A ver, 1, 2, 3. Porque esta matriz está en forma general, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila M. Entonces, M filas. ¿Cuántas columnas tiene? 1. 1. Entonces, la matriz es M por 1. Entonces, esta parte me está diciendo, perdón, aquí un ratito. Esta parte me está diciendo, donde el temario que estamos hablando de nuestra teoría, dice así, ¿no? Además, dice, se pueden extraer, dice, matrices, dice, hacer los ejemplos, que sean filas y columnas menores o iguales al tamaño de la matriz, dice, ¿no? Es decir, dice, ¿qué es una matriz fila? Está constituida por cualquier fila, dice. En este caso, tomemos la matriz fila iésima. La matriz fila, la fila iésima era esta, ¿no? Esta es la fila iésima, como hemos estudiado. Entonces, ¿quién es la fila iésima? Le hemos llamado a subir y he tomado todos sus elementos, ¿no? De esta fila iésima. ¿Cuántas filas tiene? Una fila. ¿Cuántas columnas? Siempre se van a fijar en los segundos subíndices. N columnas. Entonces tiene una fila, 1 por N. Entonces, a esta matriz se le llama matriz fila. A esta ya. Entonces, esta es una matriz fila. Ahora, al mismo tiempo, dice, también podemos extraer de esa matriz general, dice, está constituida por cualquier columna. Y tomemos, dice, por ejemplo, la columna J-ésima. Bueno, hace rato hemos escrito, ¿no es cierto? ¿Quién sería la columna J-ésima? A1 en la fila 1, pero columna J. A2 en la fila 2, columna J. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta MJ, dice. Este M representa la fila y el J representa la columna. Entonces, ¿de cuánto por cuánto es esta matriz columna J? Se llama matriz columna. Tiene 1, 2, 3, M filas.
M por una columna. Ahí está, ¿ya? Entonces, a este tipo de matrices se les llama matriz columna y a esto se le llama matriz fila. Ya, ahí están sus tamaños, ¿no? Estos eran elementos, por si acaso. Entonces, podemos extractar, dice de ahí, ¿no es cierto? Más aún todavía, aquí nos podemos adelantar algunos hechos. Por ejemplo, fíjense, alguien podría decir, yo puedo extractar entonces de aquí trozos de matriz, de manera que puedo darles un nombre, ¿no? Entonces, alguien podría pensar y decir, a ver, ¿qué pasa si yo, perdón un ratito, yo le doy lo siguiente? ¿Quieres que saque un trozo? Entonces saco este trocito, digamos. Ahícito lo saco. Ahí está, ¿no ve? Luego nos vamos a anticipar, ¿ya? Entonces, ese trocito va a ser así, a ver. A1, 1. A1, 2. No se preocupen mucho de esta escritura que estoy haciendo porque en la pizarra lo vamos a hacer más ágil, ¿ya? Solamente para no salirnos de esta hojita. Entonces, fíjense, lo estoy extractando así. A2, 1. 2, 2. Y A2. 3, ¿no ve? Como es un arreglo rectangular de números, entre paréntesis o entre corchetes, cualquiera. Entonces, esta es una matriz, ¿no? Podríamos llamarle del 1 al 3, digamos que sí, ¿no? Y a eso, luego vamos a ver. A este, por ejemplo, es un pedazo de matriz. Entonces, a este le podemos llamar submatriz, ¿no? Submatriz. Ya, disculpen los garabatos, por favor. Ahí está, ¿no? Pedazo de matriz. Más grande, más pequeño, qué sé yo, ¿no? Entonces, podíamos incluso, ¿no? Si se tratara más o menos de la idea que estamos manejando en este momento, ¿no? Ya aquí tenemos, bueno, justamente lo que dice, lo que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, yo me he anticipado. Que es una submatriz, dice, ¿no? Podemos tomar de A, dice, una sección o trozo que tenga filas menores o iguales a M y columnas menores o iguales a N, dice. Es decir, está diciendo que no necesariamente puedes tomar, digamos, las M columnas, ¿no? Por ejemplo, esta matriz que se ha sacado es un trozo de esa matriz grande que hemos visto, ¿no? Que hemos visto. Entonces, de acá, ¿no? Hemos sacado desde el 1 hasta el 4 y hasta el 3, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense, A1, 1 hasta el 4, A1, 1 hasta el 3, 1 hasta el 3, 4. ¿Esta matriz de cuánto por cuánto es? 3 por 4. 3 filas y 4 columnas, ¿no? Perdón, me olvidé aquí. 3 por 4 es esta matriz, ¿no? Entonces, incluso de aquí alguien podría fijarse este contador, ¿no? De aquí. Y a este se le llama, como es una sección o un trozo de esa matriz, se le llama submatriz de A, ¿ya? Esa es una submatriz. Algunos tipos de matrices. Ya. En los tipos de matrices tenemos, aquí estas matrices, en general, cuando hemos estudiado matrices de M por N. M filas, N columnas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el M fuera N? O sea, el mismo que este. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada se define, dice, aquella matriz que tiene igual número de filas que de columnas. Es decir, para que nosotros podamos construir una matriz cuadrada, tendríamos que llamarle N por N, ¿no es cierto? Naturalmente, porque esta tendría N filas y esta tendría N columnas. Entonces, su arreglo rectangular va a ser cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos construir una matriz de 2 por 2, digamos, entonces tendría que tener dos filas, y tendría que tener dos columnas, ¿no? Entonces le podemos colocar, ¿no? 1, 1, 2, 2, digamos. Dos filas, dos columnas. Una matriz de 2 por 2. Y obviamente que es un arreglo, ya no diríamos rectangular, ¿no? Es un arreglo cuadrado. Es una matriz cuadrada, ¿no?
Una matriz cuadrada dice, se define como se define como matriz cuadrada aquella matriz que tiene número de filas, que tiene igual número de filas que de columnas, dice, ¿no? Igual número. Obviamente, ¿no? No es nada complicado. Es decir, dice, A, una matriz de n por n, es una matriz cuadrada, porque tiene n filas y n columnas. Cuando una matriz es de n por n, a esta se le llama de orden n. ¿Ya? En general vamos a determinarle de orden n. ¿Estamos? Así dice, nuestra notación de n por n va a ser en este sentido. Pues nuestra notación general era a sub ij, ¿no es cierto? Nuestra notación general era a sub ij. Así era nuestra notación, fíjense. Tendríamos la matriz A. Tenemos la matriz A. Y entonces así la hemos escrito, ¿no es cierto? Entre corchetitos, así. Y le hemos colocado una A y le hemos colocado IJ. Esta matriz dice, sus elementos son los A sub IJ. El I representa las filas y el J representa las columnas. Cuando tratamos con una matriz cuadrada, entonces como esta sería su notación, ¿ya? Bueno, ya en los ejemplos, cuando se hacen ya explicitaciones con ejemplos, se entiende mejor, ¿no? Ya, pero espero que me hayan entendido. Dice, esta escritura extendida, en escritura extendida se tendría lo siguiente, dice, el ANN sería así, dice. A11, A12 hasta A1N, y estos serían N columnas, ¿no? Y las filas serían una fila, dos filas, hasta N filas. Entonces, ANN, entonces, esta matriz de cuánto por cuánto es N por N, ¿no? Entonces, es una matriz cuadrada, ¿ya? Bueno, esta explicación debe ser para otra cosa. Entonces, esta matriz es una matriz cuadrada, ¿estamos? Ya. En esta última matriz, dice, en esta matriz última, podemos distinguir algunas situaciones, dice. Esta situación es lo siguiente. Esa que está trazada ahorita con color verde, esta partecita. Esto en una matriz cuadrada, no es una matriz cualquiera. Esta es una matriz cuadrada, es n por n, es de orden n. ¿Ya? Es una matriz cuadrada. En esta matriz cuadrada podemos distinguir algunas cosas, dice. La diagonal principal, dice. Entonces, esta es la diagonal de la matriz. Yo sé que en geometría, por ejemplo, una diagonal va de un vértice a un vértice, ¿no es cierto? Por ejemplo, en arreglos rectangulares no van a poder encontrar una diagonal. Si alguien puede pensar en una diagonal de un rectángulo, es un rectángulo, ¿no ve? Si ustedes dibujan la diagonal, una diagonal sería esta, ¿no? Es una diagonal, ¿no? Y hay otra diagonal incluso, ¿no? La diagonal va de vértice, de este vértice a este vértice. Si nosotros hacemos un arreglo rectangular, fíjense, 2, 1, 4, 5, digamos, menos 1, 0, 2, 1, digamos. Arreglo rectangular, ¿no? Es una matriz, puede ir entre paréntesis, entre corchetes. Hacíamos, siempre estamos estudiando eso. ¿Creen que podamos formar aquí una diagonal? Obviamente podemos hallarla, ¿no? Pero como números no la vamos a poder explicitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, este sería este sería, por ejemplo, una diagonal, ¿no? Pero no tiene sentido porque nos han sobrado aquí números. Si queremos hacer, digamos, como esta diagonal a este lado, alguien podría pensar en esto, digamos. No tiene sentido porque este no es cuadrada. Siempre en matrices cuadradas, ¿no ve? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Digamos, a ver, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, voy a escribir una matriz que sea, digamos, cuadrada. Como aquí dice n por n, a ver, escribimos una de 3 por 3. ¿Ya? O de 4 por 4 podría ser, ¿no? Entonces, esta matriz de 3 por 3, digamos, a ver, nos inventaremos unita, 1, 1, 1, 5, 0, 3,
y negativos más, digamos, menos 1, 7, y digamos 2, y digamos, número complejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diagonal? Inmediatamente nuestra respuesta dice, podemos conseguir una diagonal, ¿no? Ahí está. Y por ahí alguien se le surge y dice, ¿hay otra diagonal más? Correcto, que hay otra diagonal, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, esta diagonal, ¿ya? La que está con verdecita, ¿no? Esta nos interesa, ¿ya? A este elemento se le llama diagonal de la matriz. Se llama diagonal principal. Esta es diagonal secundaria, también está explicitada, pero no la vamos a tomar muy en cuenta, ¿no? Salvo que en algún ejercicio tengamos que manifestar eso, ¿ya? Pero mayormente se maneja la diagonal principal, ¿ya? Eso nos va a servir, va a ser de un ámbito esencial, ¿ya? Porque vamos al final en el tema de autovalores y autovectores, vamos a formar matrices diagonales. Ahí está, la diagonal principal son A11, A12, hasta A1NN. Siempre de matrices cuadradas. Está claro, ¿no? Ya. ¿Qué es la traza de una matriz? Otro concepto. Traza de una matriz. Dice, la traza de la matriz A se define, dice, como la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, la traza de esta matriz simplemente es sumar estos valores, ¿no? Entonces dice, denotamos de esta manera. Traza de A es la sumatoria desde 1 hasta n de los A y I. ¿Cómo sería eso? Es la pregunta, ¿no? Entonces dice que es la sumatoria de estos elementos. Si el I vale 1, entonces este va a ser A1, 1. Como es una suma, más. Este es el 1, 1, ¿ya? Cuando el I vale 2, entonces este va a ser el A más, y así sucesivamente, hasta cuando el I vale N. Entonces, si el I vale N, entonces este vendría a ser el ANN. ¿Entendido? Esta es la traza de la matriz A. Si tengo esta matriz, digamos una matriz de 4 por 4, voy a escribir ya. 4, 1, 3, 1, 5. Me estoy inventando cualquier número. 7, 2, 2, 2, 0, 1, digamos. Bueno, este 1 es ya. Ahí está. Esta es la matriz B, le llamaremos para variar. Ya. ¿Quién me dice cuánto vale la traza de B? ¿Cuánto vale la traza de B? N igual a 4. ¿4? ¿Cómo se ha obtenido eso? Es la pregunta. Se han agarrado todos estos elementos y me imagino que su compañera, o su compañero, perdón, no escribió bien, ha sumado todo esto, ¿no? 4 más 7, ¿cuánto es? 11. ¿Ve? Hay que sumar los elementos de la diagonal, porque eso dice, fíjense, la traza de una matriz dice, se define como la suma de los elementos de la diagonal principal, la suma. ¿Ve? ¿Cuánto vale? La traza está mal esto, ¿no? 10. 10 vale, dice su compañero. Pues vale 10, dice, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, tienen que agarrar 4 y tienen que sumarle. Bueno, en este caso es esta. Menos 2 más 7. Y le agarran más 1. Ya, el resultado, perdón. 10, ¿no? Correcto. La traza de una matriz no es más que la suma de los elementos de la diagonal principal. La traza de la matriz A se define como la suma de los elementos de la diagonal principal. Esta es la traza de A, que se nota así,
y entonces he hecho una formulita simplemente de sumas, ¿no?